Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Feminismos en Plural en esta ya nuestra sexta temporada, un ratote sin vernos. Habíamos ya pensado regresar hace un montón, pero finalmente aquí estamos. Yo soy Liliana Juárez Cervantes. Y yo soy María Fernanda Pérez Pasos. Y bienvenidas de regreso. Hemos pensado en regresar un montón de veces este año, pero nos dimos el tiempo de replantear un montón de cosas y sobre todo replantear el contenido que queríamos traerles, replantear este diálogo que hemos empezado a crear con ustedes y sobre todo cuáles son los tipos de contenidos que a ustedes les interesan, a nosotros nos gusta decir, y finalmente esto que hace crecer y hace único este proyecto. Y pues el día de hoy venimos a lo que se hace después de la marcha del 8M, que es estas reflexiones. Ok, ya salimos a marchar, ok, ya se ocuparon las calles, ¿y ahora qué? Y queremos empezar platicando, pues bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo estuvo la movidona? ¿Cómo estuvo estas caminatas? Obviamente somos dos, de las cuales solo una pudo marchar. Y pues nada más estuvo en una ciudad. Y pues Fer, cuéntanos qué pasó en esa ciudad, que tú sí tuviste la oportunidad de ir. En esa ciudad, mi amada Ciudad de México, como saben, soy una orgullosa capitalina y creo que sí es importante decir que la forma en que se marcha en el centro histórico de la Ciudad de México es muy distinto a la forma en la que se marcha en otros espacios, tanto de la periferia feminista como de otras latitudes fuera del país, ¿no? Para empezar, yo creo que tenemos que hablar de lo que parece ser una constante desde hace ya varios años, y esto tiene que ver con las famosísimas vallas alrededor de ciertos espacios representativos de la Ciudad de México, históricos, artísticos e identitarios. Hablar de identidad también es importante en este espacio porque se les ocurrió la brillante idea de quitarnos la bandera nacional en el asta principal del Zócalo capitalino. Para mí eso es algo que me duele muchísimo, porque aunque nosotras en lo íntimo, en lo personal, en lo académico, hemos cuestionado muchas veces lo que es el Estado-Nación y sus símbolos y demás, para mucha gente en este país, que le toquen su bandera es sacrilegio, ¿no? Porque la bandera nos representa comunidad, nos representa como pueblo. Pensar que nuestra bandera está siendo tomada con fines políticos y removida de nuestro espacio público es sumamente doloroso. También decir que es importante ver el antes, durante y el después. Durante muchos medios de comunicación, creo que sí es importante decirlo, registraban una realidad muy por encimita, pero nosotros que estuvimos, bueno, al menos yo que estuve en espacio público, lo que les puedo decir es, había madres, había niñas, había abuelas, había mujeres en silla de ruedas, había mujeres en patines, en bicicleta, mujeres que acababan de salir de trabajar, sobre todo una gran mayoría muy nutrida de estudiantes que salieron de las escuelas temprano o se tomaron el día y dijeron vamos a hacer presencia en el espacio público. También decir que hubieron momentos muy interesantes de violencia física. Desafortunadamente no hay una forma agradable de decirlo, un personaje que se metió a la marcha y de forma violenta quiso transgredirnos. De hecho, alcanzó a golpear a varios de nuestras compañeras y para mí fue algo muy fuerte de observar, porque además ya digamos horas después hubo personas que defendieron su accionar, ¿no? Cuando era una marcha en un momento muy pacífico en ese momento, cuando él se metió, ¿no? También digamos, lo lúdico, el color de la marcha tuvo que ver con que se perdió una niña y entonces todo lo que hicimos fue hincarnos, guardar silencio, alzar el puño hasta que encontraran a alguien que pudiera responder por esa menor. En el caso también de una persona que se sintió mal y
tuvo que entrar la ambulancia a rescatarla para ver cómo salvar su vida, y las feministas de par en par nos abrimos porque entendimos que eso era una emergencia, que va más allá del movimiento, es una cuestión de humanidad, ¿no? Como siempre, muchos noticieros, y esto seguro a las que marchan o las que han marchado alguna vez, les va a pasar o les ha pasado, muchos noticieros cubren la parte violenta, ¿no? Entonces, yo tiro por viaje, tengo a mi mamá hablándome por teléfono de ya saliste, dónde estás, a dónde vas a ir, con quién vas a ir. No es una sobrepreocupación de ella, es que ella está recibiendo un montón de insumos sobre lo violento que se puede poner, aunque no sea así, ¿no? Entonces me preocupa mucho esta situación de cómo narran las historias. Afortunadamente existen las redes sociales, eso nos permite ver crónicas personales, crónicas colectivas, descripciones, notas periodísticas ya de muchísimo más alcance de lo que nos pueden dar las notas de opinión en espacios o en medios de comunicación tradicionales. Pero esto, por ejemplo, es un común de lo que observamos en prensa escrita. Casi siempre vemos perfiles de mujeres con puestos de poder político muy arriba, presidentes del tribunal, presidente de la Suprema Corte, en este caso las candidatas electorales que tenían que decidir el movimiento. También tenemos mucho esta práctica, ¿no? De dónde va a salir la marcha, a dónde va a ir la marcha, pero este asunto de informar sin informar, ¿no? Este asunto de saturar de notas violetas la prensa, pero no realmente compartir más allá de estadísticas, más allá de rostros de famosas, de rostros de políticas, de rostros de deportistas. Y alguno que otro noticiero sí llegó a entrevistar a víctimas, pero en su mayoría, al menos digamos en el durante de prensa escrita, lo que yo alcancé a notar fue eso. Y bueno, también ya afortunadamente, por eso lo llamamos así, reflexiones después del 8M, porque también vemos esta parte, digamos, del después que retratan los medios de comunicación, ¿no? En este caso, Reforma coloca en su primera plana, pues el hecho de que, como no nos pusieron bandera, tuvimos que armar nuestra propia bandera, y hay diferentes medios de comunicación que relatan que ahora es todo un problema tener que reparar este mecanismo que utiliza el asta bandera para poder subir la bandera institucional de México, de nuestro país, ¿no? Toman las avenidas, la ciudad empapelada, la ciudad en llamas, porque también se dio mucho la quema de carteles. Después de ya haberlos usado, las feministas nos reunimos alrededor de la quema de carteles, que es una suerte de catarsis colectiva, ¿no? Y bueno, también esta selección de fotos, que casi siempre son mujeres jóvenes, mujeres con poca ropa, y no sé, a mí me parece la forma en que comunican o que transmiten la información un tanto grotesca, un tanto revictimizante, porque las que están ahí, la mayoría han sido víctimas de algún tipo de violencia en razón de género, y no solo lo ponen como algo de espectacularidad, sino también como algo que puede y debe imitarse, ¿no? Entonces, este asunto de despolitizar lo político del movimiento sí me parece un asunto grave a seguir, porque además nos dicen cómo politizarnos, ¿no? Qué colores usar, cómo usarlos, hasta dónde llevarlos. Y creo que el movimiento feminista es pluralidad por principio. Entonces, pensar que estas son las únicas formas que se protestan es desconocer absolutamente de qué va el movimiento feminista. También pensar muy bien a quiénes escuchamos y cómo los escuchamos. No sé, a mí me tocó estar en espacio público, vi cosas muy interesantes, por ejemplo, compas que estaban defendiendo a mujeres palestinas,
compas que estaban defendiendo a mujeres ucranianas, compas que estaban defendiendo la agenda cervecera, que estaban defendiendo la agenda marihuana, una cantidad de agendas impresionantes que es muy difícil de retratar por los medios de comunicación, pero además no sé hasta dónde realmente les interesa retratar esos medios de comunicación. Entonces, en esta ocasión lo que hicimos fue como dividirnos, ¿no? Yo tengo el privilegio de tener acceso a prensa escrita, pero mi amiga es una máster de seguir a personas y personajes, a comunicadores, ¿no? En redes sociales, de esos grandes programas. Y entonces ella creo que nos puede decir mejor qué fue lo que vio en los grandes noticieros, ¿no? En esos grandes nombres, en esos grandes noticieros que tienen una enorme cobertura nacional e internacional, pero sobre todo que puedes tú consultar en redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y sus versiones de lo que ellos creen que vivimos y cómo lo vivimos. Híjole, pues es que estamos hablando de una complicación interesante porque justamente cuando yo empecé con este análisis o esta revisión de cosas, fue sumamente deprimente. Y lo tengo que decir con esa palabra, ¿no? Porque cuando uno está en ese momento, está ávido de conocer más qué está pasando, porque quieres comerte la marcha y pues no tienes acceso a esa marcha. Y hay dos vertientes y yo creo que las vamos a separar, ¿no? Lo que, digamos, estos grandes medios dijeron, hablaron y enseñaron el 8M y posterior al 8M, y lo que los demás medios, digamos, más alternativos, las colectivas o ya rascándole a la prensa escrita hemos encontrado, ¿no? Pero vamos primero con estas grandes, las facilitas de encontrar, ya saben, esas que tienen los reflectores que todo el mundo pela, que son las que la gran mayoría de la gente consulta. Pues me eché una ojeada, bueno, no, me eché ahí, ya saben, los videos que de Latinos, los videos de Radio Fórmula, revisé también Adela Micha, y hay algo que a mí, en lo particular, me llama la atención, ¿no? Estos hombres, porque la mayoría son hombres, exceptuando Adela Micha, y ahorita voy a hacer un paréntesis con ella, pues con trabajo sí lo mencionaron. O sea, Broso únicamente lo mencionó, Loret de Mola fue de sí, y corte a una nota informativa que fue una crónica bastante descafeinada, bastante por encima. Mismo caso, por ejemplo, para Ciro Gómez Leiva, ¿no? Igual su corresponsal, la señora la mujer esta que la ayuda en el noticiero, pues la mandó al Zócalo a reportar. Pero vamos al punto, más allá de ser la reportera que voy ahí haciendo una crónica, y una crónica muy por encima, no hay un análisis, ¿no? Y no tampoco se dieron el momento de decir, me paro, habla tú, ¿de qué va el análisis? Y algo de lo que sí me llamó la atención, y en este momento también, revisando que se hablaba en Argentina, por ejemplo, es esta idea de que la marcha fue anti Andrés Manuel. No. Y no es que se defienda a Andrés Manuel, ¿no? Sino que no es una conversación entre el movimiento feminista y el gobierno en turno. Es el entendimiento que hay un sistema patriarcal que oprime, que tiene mil y un cosas complejas, que nos agrede de una y mil maneras, ¿no? Que tenemos muchas agendas distintas. Y entre esas agendas está el tema de la violencia feminicida, que es una de las más brutales, si no es que la más brutal de las violencias que nos pueden hacer. Y entonces también hay una falta de atención por parte del gobierno que en su momento tiene cara de fulanito de tal y que obviamente tiene X protagonismo en la política pública, ¿no? Pero se me hizo interesante mencionarlo porque por un lado se criticó a este presidente Andrés Manuel porque se quiso apropiar del 8M desde su propio gobierno para que las secretarias de gobierno le aplaudieran por ser tan feminista o tan buena persona, por haber permitido a las mujeres acceder a cargos, pero por el otro lado también los medios que lo critican convierten a la marcha en algo que tiene que ver con él y no platican qué más hay. Se quedan con estas visiones, ya lo decías tú, ¿no? De víctimas, de 2 o 3 perfiles que son súper visibles y el resto de los perfiles los ignoran, causas y colectivas completas que nadie mencionó. Y ojo, otra vez, ¿no? Es buscar por otros medios, por ti misma, Fer, que fuiste a
a platicarme qué pasó, que tiene que ver mucho más con el movimiento feminista que estos pequeños detalles, ¿no? Y eso se vuelve interesante. Y además, también es que tuvo una ventajota, que fue estar como lejos del movimiento, lo que me permitió monitorear lo que estaba pasando un poco en otras ciudades, en otros países, y a otra vez, ¿no? Se quedan en la anecdotaria de decir, ah, sí, y también se marchó en París, ah, sí, también se marchó en países musulmanes, ah, sí, también se marchó en Nueva York, en Bogotá, en Buenos Aires, ajá, ¿y dónde son estas conversaciones que convergen? ¿En qué somos distintas? ¿Cómo está la conversación? ¿Por qué las mujeres están apoyando Palestina? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son estos elementos en común? ¿Cuáles son las pláticas en común? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué nos une como feministas? Nada. Y yo digo que la única que medio tuvo un trabajo interesante, el 8M, para abrir su programa, fue Adela Micha, que por lo menos empezó con ese reconocimiento de soy mujer y cómo es que vivimos el maternar y es que cómo vivimos muchas de las relaciones que tenemos con otras mujeres, con las responsivas, con las formas y las cargas de trabajo que nos imponen, y además le deja el espacio a otra mujer para que también haga una especie de análisis político. Y yo creo que fuera de ese programa en específico, el 8M, pues no había nada. Ahora, después de eso, ya empiezas a encontrar otras cositas, empiezas a ver otras reflexiones desde otras perspectivas y con otras caras. Pero vamos al punto, ¿no? Son muy detalladas Azucena Oresti, que le prestó la voz a, a la chica que fue, porque aparte fue una violencia terrible por parte de la policía de Zacatecas hacia las manifestantes, y le da la voz a la chica que fue agredida. Quiero aclarar algo antes de seguir como con esta plática. Nosotras ya habíamos como pretrabajado esto y por problemas técnicos ya no lo sacamos en el momento que nosotras pensábamos. Pero de ese momento ahora la narrativa de lo que pasó en el 8M cambió. Y cambió en el sentido de que esto que les estoy contando de las descafeinadas, de las visiones muy por encimita, ya salieron otras voces a decir, o sea, sí, pero yo te tengo que contar otra historia, tengo que sacar otra narrativa, tengo que sacar otra crónica. Y también hay que leerlas, porque ahí es donde empezamos a encontrar la carnita de qué pasó, de qué va esto, de cómo va. Y es cuando también podemos empezar a hacer análisis pues bastante interesantes y sabrosones, porque para mí, por ejemplo, uno de los casos más interesantes es estas conversaciones que se tienen, por ejemplo, con el mundo musulmán, donde pareciera que la conversación que se tiene principal es con el Estado de Palestina, ¿no? O con el territorio de Palestina, o como quieran ponerse ustedes en este espectro político, en este debate político, pero es en contra de la guerra. Pero va mucho más allá estas conversaciones con las mujeres musulmanas, en fin, ¿no? Que creo que nos da eso para 1000 programas distintos. Pero lo que sí me llama la atención es que el 8M, este 8M, y como decías, Fer, que arrancaste también mostrando las portadas de los periódicos, estas vallas, y sobre todo lo que pasó en Zacatecas, nos viene a modificar, por lo menos en México, la narrativa de seguridad. Y creo que ese es uno de los grandes mensajes que en este punto, desde fuera del movimiento feminista, en esta conversación, digamos, que tiene, o en esta interacción que tiene el movimiento feminista con el Estado, el movimiento feminista con la sociedad, me está dejando, ¿no? El Estado está marcando que la prioridad de seguridad no está en el narco, y mira que venimos de un par de semanas donde el narco ha sido conversación por escándalos de corrupción, tema, ¿no? Y resulta que lo que vemos es que el Estado de la República, con mayor número de violencias, con mayor ineficiencia de parte de la policía, es que sí es la que va y golpea y agrede los cuerpos de las mujeres, la que sí, o sea, pareciera hasta inversamente proporcional, si no es que podríamos analizarlo aquí con más calmita y empezar a sacar los análisis de las violencias que tuvieron las policías contra las compañeras, donde más incompetente es la policía contra el narco, más fuerte le dieron a las compañeras, más arbitrario fue, más agresivo fue la policía. Y eso también nos dice, no solo que la parte de la política pública o la prioridad en tema de seguridad pareciera que pone de enemigo al feminismo, pero también nos pone, y aquí empieza
lo interesante o también lo triste y deprimente, ¿no? Que esta policía que pareciera humillada se desquita con las otras. Entonces empiezan estas conversaciones que abren de boca y abren espacio para una discusión más interesante. ¿Tú cómo lo ves, Fer? Este discurso sobre seguridad. Yo creo que es muy interesante, bueno, también decir, ¿no? En México en este momento estamos atravesando por un proceso electoral que habrá de concluir el próximo 2 de junio. Esto conlleva, evidentemente, a críticas al poder saliente durante el ocaso del gobierno de López Obrador por las políticas de seguridad y el tipo de operativos que se fueron implementando en todo el territorio nacional. Las vallas llegaron para quedarse, desafortunadamente esa parece ser la respuesta actualmente, como que las vallas se empezaron a implementar aquí en Ciudad de México, en edificios históricos, o sea, si somos honestas, desde antes de que llegara López Obrador, pero en esa magnitud, este sexenio y el sexenio capitalino, en el caso del gobierno de Claudia Sheinbaum, fue fundamental el uso de vallas y de operativos y de cuerpos de mujeres, las famosísimas Ateneas, para atender las marchas feministas. Pero parece que esta receta se está multiplicando en los estados también. Y prácticas deleznables, por ejemplo, hablamos mucho de Zacatecas porque, bueno, antes de entrar al aire, la verdad es que a nosotras dos nos dolió muchísimo ver que prácticamente desnudaron a la joven, prácticamente abusaron de ella en el espacio público. Lo digo riendo, pero porque estoy nerviosa de acordarme, ¿no? Y ansiosa de ver cómo 10 mujeres policías están encima de su cuerpo. Y es increíblemente doloroso pensar que puedo ser yo, o puede ser mi amiga Liliana, o puede ser cualquier persona que yo conozca. Y este asunto de tratar así a las mujeres, así al cuerpo de las mujeres, así al cuerpo de las ciudadanas, de no darles el valor, de deshumanizarlas, de anularlas, de oprimirlas, de simplemente omitirlas, ¿no? Y desaparecerlas en el espacio, en el derecho a protestar, en el derecho a manifestarse, a asociarse políticamente, es increíblemente doloroso. Pero también me tocó ver muchas imágenes de manifestantes que fueron a marchar en Colima y que fueron duramente gaseados y gaseadas, porque también había familias completas marchando, y, y eso no demerita a otros estados, por ejemplo, Puebla o Monterrey, que no, o ciudades que no necesariamente están gobernadas por la cuarta transformación, pero que están siguiendo un patrón de comportamiento en cuanto a sus policías y en cuanto a sus formas de llevar a cabo sus propuestas de seguridad pública. Ahora, en este contexto que les comento, que es un contexto electoral, creo que pasaron dos cosas, ¿no? La primera, muy desafortunadamente para Claudia Sheinbaum, siendo ella la protegida y la seleccionada por el gobierno de López Obrador para darle paso al segundo piso de la transformación, pues todas sus propuestas en materia de desarrollo integral de una vida digna para las mujeres y para las niñas, sus 11 propuestas desarrolladas en un mamotreto increíble, ¿no? Que forman plan de sus 100 propuestas de campaña, que son una cosa así como 400 páginas, ¿no? De propuestas, pues se ven duramente empañadas por la realidad, y la realidad es que los gobiernos guindas salieron a oprimirnos, salieron a reprimirnos, salieron a inhibir la protesta social, salieron a afectar nuestros derechos al libre tránsito. Algo que no comenté, se me pasó por completo, yo llegué en metro, o sea, cuando uno marcha en Ciudad de México es llegar en metro, y la estación Zócalo y la estación la estación Hidalgo están cerradas. Entonces, si tú quieres salir, tienes que salir por donde ellos dicen que tienes que salir, ¿no? Y si tú quieres caminar, por ejemplo, por la calle de Madero, tú no puedes caminar por la calle de Madero porque está absolutamente bloqueada por estas vallas enormes de más de 2,5 metros, ¿no? De altura, casi 3. Entonces, ante esta circunstancia, este halo de miedo que se crea a partir de la imposición de un modelo policíaco que no dialoga en este momento, sino que impone una forma de lo que sí y de lo que no está permitido hacer en una manifestación, de una forma muy violenta, porque la violencia policíaca en este caso empieza desde el paisaje urbano, desde la forma en que no nos podemos acercar a nuestros espacios identitarios como nación e identitarios como sociedad, ¿no? Entonces, por un lado pasa eso, ¿no? Por el lado de Xóchitl, creo que hizo bien al no asistir a la marcha. Sin embargo, bueno, se reunió
con Madres Buscadoras. Igual intentó seguir politizando esto. Hubo un evento, no recuerdo ahorita en dónde lo vi, pero hubo un evento donde cantaron canción Sin Miedo de Vivir Quintana, en un evento político electoral. Mi amiga que trabaja el tema de la música feminista y de la corporalidad feminista y de lo que nos genera identidad como movimiento, bueno, casi nos saca ronchas cuando le conté, nada más vi los ojos que abrió, ¿no? Así como, ¿es en serio que eso pasó, no? Entonces, estamos en un momento donde nos quieren convertir en botín político, de que vamos a ir en contra o a favor, y créanme que el movimiento feminista tiene mucho más que ver con la vida que con lo electoral. Como les decía, vi mujeres cerveceras, vi mujeres científicas, vi mujeres que estaban procurando, por ejemplo, el famosísimo bloque rojo, que es por una menstruación digna, ¿no? Médicas, enfermeras, profesoras, o sea, somos tantas y somos tan diversas que encapsularnos en, es que son opositoras a López Obrador y por eso salieron a marchar, es increíblemente miope y limitado y crea una dicotomía inexistente, porque así como hay feministas y fake ministas de derecha que llegan a la plaza pública a hacer valer sus derechos políticos, a manifestarse en contra de un gobierno, también las hay de izquierda, ¿no? También las hay de izquierda que están señalando lo que está pasando en Palestina, pero también están señalando lo que está pasando en Chiapas, lo que está pasando con la agricultura, lo que está pasando con el medio ambiente, lo que está pasando con los partidos políticos, con la falta de oferta institucional tangible, con la falta de acceso a servicios públicos, con la falta de acceso a programas sociales, con la falta de apoyos suficientes para desarrollar un montón de agendas que no tienen que ver con el asistencialismo ni con el clientelismo. Entonces, me emociono, yo sé, pero créanme que ha sido un transitar y creo que nos pasó lo mismo. Como ya habíamos trabajado un poco el tema, primero llega la pasión, ¿no? Primero llega la pasión y dices, esto está mal y todo, pero ya cuando te das el tiempo de reflexionar, de analizar, de ver quién escribe y cómo escribe lo que escribió. Por ejemplo, en la mañana leía a Paola Rojas. No soy fan de Paola Rojas, porque no me gusta ser fan de nadie, punto. Pero leía su columna y decía, ¿cómo va a ser el 8M de 2025? Gane quien gane, va a ser un reto, porque ya no va a estar la figura de López Obrador, y se supone que ya no va a estar esta política, ¿no? De las vallas, eso esperaríamos. Pero ¿cómo te imaginarías? Yo no sé, yo me pongo a pensar y digo, pues me veo un montón de escritorios, un montón de burócratas sentados en la fachada del Palacio Nacional, esperando tomar nota de todo lo que están exigiendo, o en una cosa más atrevida, ¿no? Me imagino ya unas tácticas para romper ese bloqueo metálico y derribar las vallas a como dé lugar, ¿no? O porque sí, o sea, desde mi perspectiva, el policía no debe unirse al contingente aunque sea mujer. Ellos tienen sus espacios, ellas tienen sus espacios y nosotros tenemos los nuestros en la calle, porque la calle es el último espacio democrático donde podemos expresar libremente nuestras opiniones políticas. Pero del lado de ellos, si bien se pueden hacer conversatorios, ellos tienen sus espacios, ¿no? Va a llegar el momento en que en serio, entonces estas florecitas que se les regalan muy al estilo hippie a las policías, ¿va a ser la norma o va a ser la norma la represión de ellas hacia nosotras? Pensar el horizonte a donde nos queremos acercar como movimiento feminista en esta cuarta ola creo que es importante porque no basta con protestar, es protestar y procurar una respuesta paralela a las instituciones que nos están siendo insuficientes para resolver nuestras necesidades. Entonces, afortunadamente, yo creo que vi mucha acción colectiva en las calles, muchas propuestas de acción colectiva, muchas propuestas de acción individual, desde las que vamos a fotoreportear casi o vamos a documentar para redactar sobre la historia del movimiento, hasta las que, y tuve una anécdota ahí muy graciosa, ayer te la conté, me puse a poner una barda con unas amigas de una colectiva que están ocupando una glorieta importante, y hasta pegar un letrero con tornillos y tuercas nos pareció relevante, ¿no? Porque es dejar la huella, dejar la estela, dejar el impacto visual y físico en el espacio construido, ¿no? Entonces, todo esto para decir,
esta pasión que sentimos, este hervir la sangre de querer decir, espérate, el movimiento es nuestro, yo no soy una cuota más dentro de tu programa político, dentro de tu campaña política, soy una persona, soy un ser humano y mis amigas también lo son, nos obliga a reflexionar también hacia dónde queremos ir con el movimiento, ¿no? No se trata solo de protestar, y ya lo hemos dicho muchas veces, por eso entrevistamos a tantas feministas de a pie con tantos proyectos tan diversos, es de ese movimiento, qué están haciendo, hacia dónde vamos a llevarlo y cómo no hay que dejarnos encajonar, no hay que dejarnos limitar, no hay que dejarnos constreñir una forma de pensar tan ortodoxa y tan verticalista y tan aburrida de lo que piensan ellos, los políticos profesionales, de lo que significa ser feminista en México. Perdón, me apasioné, pero es que sí, es una corriente de energía que sí te da mucho coraje cuando ya analizas digamos, desde fuera, ¿no? Desde el paso del tiempo, aunque hayan sido 3 días, para nosotras es como el tiempo se mide muy distinto cuando haces análisis con perspectiva feminista, porque lo que vimos en los primeros días, las primeras horas en tiempo real, nada tiene que ver con la construcción de narrativas posteriores. Y este espacio, Feminismos en Plural, se construyó para eso, para encontrar otra perspectiva, otra narrativa, otra contranarrativa a lo que ya nos vienen contando los mismos de siempre, de lo que tenemos que pensar y cómo tenemos que pensar el movimiento, ¿no? Abonando un poco lo que dicen, no somos parte de algún partido político, ni alguna corriente, ni alguna cuota, ni ningún botín electoral. Tampoco somos la nota de amarillista del noticiero en turno, y eso creo que es lo que me molestó tanto de las narrativas de ese día, que se quedó en la nota amarillista, porque en vez de platicar de por qué demonios están marchando, de las diferentes, por ejemplo, o sea, las diversas visiones, ¿no? De querer en contra de la normatividad de cuerpos delgados y bellos y bla, bla, bla. O sea, ¿por qué? ¿Por qué pareciera que están lucrando con ver cadáveres ahí, que lo que les gusta es eso, ¿no? Exhibir nuestro dolor y nuestras muertas, y exhibir cómo nos duele las muertas, y exhibir a los papás de las muertas, y exhibir eso, ¿no? O exhibir a las mujeres que, y me hacía mucho sentido el periódico que mostraste hace ratito, ¿no? Mostrar a las mujeres desnudas, pero como objeto sexual, cuando justamente es lo contrario lo que están buscando, ¿no? No las sexualicen, no son objetos sexuales, no somos objetos sexuales. Y me he quedado todavía analizando más. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto, Fer? ¿Por qué demonios el feminismo no es nota? Y no es nota porque no es nota, es decir, nadie le interesa verlo, cosa que lo dudo bastante, o no es nota porque lo están escondiendo, no vende, no quieren empezar a platicar de esos otros temas porque sus prioridades de agenda están en otros lados. Que digo, también nos falta hacer un análisis de medios, de quién controla qué medios y qué narrativas son importantes y qué no son importantes, pero también, ¿no? Nos quedamos con esta idea de estar, pues casi, ¿no? Picando muertos por parte de los medios de comunicación, que no dejan de ser estos periódicos sensacionalistas que te enseñan los cuerpos desmembrados para causar morbo, en vez de hacer la reflexión política de, bueno, qué es lo que está pasando para que llegue al muerto, ¿no? Para que en este caso, cuál es lo que está pasando alrededor del movimiento feminista, cuáles son los múltiples causales que están ocasionando el enojo tan brutal, ¿no? De parte de las mujeres, que están llevando a las violencias tan grandes como el feminicidio, ¿no? Creo que es una narrativa completamente diferente a decir hay muertas, ¿no? O sea, y no es que una minimice las muertas, no, nos duelen demasiado, no son tan significantes, no son tan dolorosas, no son tan sagradas, inclusive, que ese banalización y ese abaratamiento es doloroso. O yo no sé, Fer, ¿tú con qué cierras estas reflexiones? ¿Cuál es la nota del día? La nota se construye en función de los intereses empresariales y políticos del medio en cuestión. Afortunadamente, y fue una de las notas que comentamos antes de entrar,
había una nota al Financiero que a mí me encantó, que es con la que es uno de los medios con los que más he estado trabajando para hacer una recopilación hemerográfica para una investigación que estoy realizando. Y te hablaba de cómo marcharon y qué eran las arengas y cuáles eran las arengas y qué tipo de manifestación se hacía en toda América Latina. Se pueden consultar, está en el Financiero ahorita esa nota. Pero son notas que salieron muy después. O sea, no salieron al tiempo, no salieron el fin de semana, salieron hoy lunes. Las decisiones editoriales, bueno, depende de cada medio y como bien dices, hace falta una revisión de medios de comunicación, de por qué hay tan poquitas plumas femeninas y por qué esas plumas femeninas son todavía más poquitas las que realmente hablan, ¿no? De, del movimiento feminista como tal, como movimiento, como algo vivo. Pero, por ejemplo, hoy que leía a Cecilia Soto, digo, a la misma Paula Rojas, varios que confesaron haber asistido, ¿no? Pues me hace pensar que sí hay algunas esperanzas, ¿no? No voy a decir que todas, porque para mí tengo ahí mis reservas con los feministas de derecha, pero existen, ¿no? En su forma de entender el feminismo, ¿no? Sin embargo, yo me quedo con eso, ¿no? La nota no es la nota periodística. La nota es lo que nosotros vamos a seguir haciendo con este movimiento nuestro, lo que nosotros vamos a seguir haciendo hacia adelante, hacia futuras generaciones y en el espacio público. Cuando yo escucho a un presidente que te dice, no pueden salir con el rostro cubierto, no pueden dañar Palacio Nacional, hoy en la mañanera, estamos grabando el lunes, él dijo que estaba muy contento porque la mayoría de las agresiones habían sido en contra de la Catedral Metropolitana y no en contra del Palacio Nacional, pues perdón señor, ¿en qué país vive, no? Muchos edificios públicos, muchos edificios privados, muchos edificios religiosos fueron trastocados. Y él vanagloriándose de que también atacamos la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando no entiende que no es algo que ver con él, ¿no? Es algo mucho más extenso, son violencias sistémicas que nos constriñen y que nos impiden vivir plenamente, ¿no? Entonces yo me quedo con eso. Tomen su tiempo para analizar, así como se tomaron su tiempo para armar su cartel, así como se tomaron su tiempo para ponerse de acuerdo con sus amigas dónde se iban a ver, tomen su tiempo de qué aprendieron de la marcha, hacia dónde hay que mirar, qué medios hay que escuchar, qué medios no hay que escuchar, qué autoras hay que leer y sobre todo sigamos apoyando proyectos como este porque de verdad es un esfuerzo bien bonito el que estamos haciendo. Nos tardamos mucho tiempo en regresar, lo sabemos, pero créanme, en esta sexta temporada no las vamos a defraudar. Pues muchas gracias por escucharnos, por estar aquí con nosotras de regreso en este nuestro pequeño proyecto. Les queremos pedir que nos apoyen en el sentido de también ayúdenos sabiendo qué quieren escuchar de nosotras, qué temas les interesaría, a quién quieren que entrevistemos. Y pues bueno, nos despedimos en este arranque de nuestra sexta temporada. Yo soy Liliana Juárez. Yo soy Fernanda Pasos. Y esto es Feminismos en Plural. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.